En un minuto conversamos. Un ratito, por favor, que esperamos que se unan más personas. Buenos días con todos. Como eh, normalmente en Perú, cuando se inicia un periodo de gobierno, es bastante frecuente que cada gobierno cuando ingresa haga o solicite facultades para hacer una reforma tributaria. Normalmente, la Constitución establece que las modificaciones tributarias solo se deberían realizar a través del Congreso, ¿no? Pero existe la posibilidad de que el Congreso delegue sus facultades legislativas al Poder Ejecutivo y este sea quien realice estas reformas tributarias o modificaciones. En este caso no ha sido una reforma, yo le llamaría de modificaciones, adecuaciones, mejoras en algunos aspectos. No es un cambio radical de ninguna manera, son algunos ajustes que se han hecho en algunos temas. He tratado de, en esta presentación, incluir la mayor cantidad de temas posibles, porque son a veces modificaciones muy puntuales. Hay algunas cosas que son nuevas, como lo vamos a ver, como por ejemplo el tratamiento del sujeto sin capacidad operativa, algunas modificaciones en el contrato de asociación en participación, el tratamiento tributario, algunas cosas que se han incluido en el RUC, en el régimen único del contribuyente, modificaciones en domicilio fiscal, etcétera, pero son ajustes que se han hecho. He tratado, espero ser lo suficientemente claro en esto, y vamos a ver, también compartir las diapositivas y también ver si de repente más adelante hacemos exposiciones, pero ya por temas puntuales de algunas cosas que podrían llamar la atención, de este vistazo general que vamos a dar en primera instancia, ¿no? En esta primera ocasión. Como les hablaba, los antecedentes básicamente se dio mediante una ley 31380, si no recuerdo mal, a finales o comienzos, finales de noviembre, comienzos de diciembre, si no estoy equivocado, creo que lo tengo, donde se le da, se delega al Poder Ejecutivo vía la aprobación del Congreso, que es de, perdónenme, fines de diciembre, 27 de diciembre para ser exactos, se le dio, 27 de diciembre del año pasado, 2021, se le dio las facultades al Congreso el Congreso le dio facultades al Poder Ejecutivo para realizar las modificaciones en la ley del impuesto a la renta, como le decía, en algunas cosas de estabilidad jurídica, la ley del IGB, en el código, perfeccionar algunas cosas del régimen único, del registro único de contribuyentes, el RUC peruano, y modificar algunas cosas de bancarización. Voy a empezar por el tema de bancarización, que de repente es lo que podríamos decir nos viene más a cuenta a tratar, ¿no? A ver, anteriormente, en Perú tenemos una ley de bancarización que establece como regla general que todos los movimientos, todos los pagos, todo aquello que incluya que sea costo o gasto, debe de utilizarse medios de pago. Medios de pago como son transferencia, depósito en cuenta, giros, tarjetas de crédito, tarjetas de débito expedidas en el país, remesas, cartas de crédito. Hacer esos pagos de estos proveedores, ¿no? O de los pagos que me dan mis clientes a través de estos denominados medios de pago. Entonces, teníamos hasta antes de la modificatoria una norma que establecía que esto debería de ser a partir de $1,000 o 3.500 soles, deberían hacerse a través
de los medios de pago. El Poder Ejecutivo ha considerado reducir el monto a partir del cual es obligatorio usar el medio de pago y se ha establecido nuevos montos mínimos, ¿no? 2.000 soles o 500 dólares. Esto está a nivel de ley. Entonces, obviamente, solo a través de una ley o un decreto legislativo, que es el similar cuando es expedido por el Poder Ejecutivo, es que se puede modificar. Por tanto, se aprovechó esta delegación de facultades y se rebajó el monto a través del cual se debía de usar el medio de pago, ¿no? Señala también la norma, y esto es una cosa nueva, que dice que en caso de contribuyentes que sean calificados en cualquiera de los dos niveles más bajos de cumplimiento, hago un stop, una parada acá para decir, se ha creado también un régimen, la posibilidad, perdón, de que la administración tributaria califique a los contribuyentes de acuerdo a sus niveles de cumplimiento. Por tanto, en esa norma de niveles de cumplimiento, que SUNAT gradualmente va a ir diciendo a una persona, tú cumples bien, tú no eres buen cumplidor, va a establecer niveles y de acuerdo a esos niveles se va a establecer, tú estás en el mejor nivel, tú estás en el peor nivel, va a hacerse progresivo. Entonces, pero en esta norma de bancarización se señala ya que en el caso de aquellos contribuyentes que sean calificados dentro de los dos niveles más bajos, o sea, con menos cumplimiento, el rango del cumplimiento perdón, el rango de bancarización, el monto de bancarización va a ser menor. Es decir, ya no va a ser 2.000 soles, va a ser 600 soles. A partir de cualquier operación, a partir de 600 soles, o su similar, su equivalente, 150 dólares, va a tener que utilizarse los medios de pago. Como ven, es una diferencia bastante, ¿no? Porque te dice solo el 30% del monto. O sea, del monto mínimo, te dice, en esos casos de calificados con niveles bajos de cumplimiento, el 30% del monto que se ha establecido como regla general. A partir del monto que sea el 30% del régimen del monto general, 2.000 soles o 500 dólares, estos señores van a tener que cumplir. De allí también se ha establecido algo que ocurría normalmente, ¿no? Que, por ejemplo, una empresa proveedora, por A o B motivos, le decía a su cliente, oye, no me deposites en mi cuenta de la empresa, sino, por ejemplo, deposítale en la cuenta del gerente, deposítale en la cuenta del accionista, ¿no? Señalaba un tercero, que no es quien emite el comprobante de pago. Entonces, en esos casos, ya había informes o resoluciones del Tribunal Fiscal y del informe de la Administración Tributaria señalando que en esos casos se cumplía bancarización, pero siempre y cuando hubiera una comunicación formal entre las partes, ¿no? Donde le decía el proveedor normalmente al cliente, le decía, oye, págale a tercero, ¿no? Mientras hubiera esa comunicación, se cumplía con bancarización y por tanto no había nada que observar. Porque recordemos también, acá también me adelanto un poco, que el no cumplir con bancarización implica el desconocimiento del costo-gasto. Por tanto, ¿no? Se decía, muchos se preguntaban, si le pago a un tercero que no es quien emite el comprobante, ¿estoy cumpliendo con bancarización? Porque si le pago a un tercero y SUNAT me dice que eso no es bancarizar, entonces me voy a desconocer el costo-gasto. Bueno, ya había resoluciones e informes de SUNAT diciendo que eso no iba a ocurrir, siempre y cuando hubiera una comunicación entre las partes. Pero ahora, en este decreto legislativo 1529, lo que ha señalado el legislador, el Poder Ejecutivo, es que además de esa comunicación, ¿no? Debe haber una comunicación a la administración tributaria. Se le tiene que avisar. Y en un informe, el 038-2022, se señala además que no necesariamente tiene que ser el cliente, ¿no? Porque el cliente es el interesado en que no se le reconozca el costo-gasto, sino que también incluso el propio proveedor puede avisar a SUNAT. Cualquiera de los dos, te dice así, cualquiera de los dos puede comunicarlo, ¿no? Obviamente que la comunicación tiene que ser, dice la propia norma, anterior al pago. Se hace por mesa de partes virtual, un escrito simple, no hay un modelo, no hay un formato, simplemente uno le escribe, uno hace una comunicación en ese sentido. Después también la norma señala que en caso de operaciones cuyo importe sea superior a una UIT, incluso cuando se trate de pagos parciales, ¿no? Si yo acuerdo, tengo una factura por, no sé, más de 4.600, perdón, tengo una operación que incluya un monto mayor a 4.600, la norma dice que esos casos solo se pueden usar a través de medios de pago.
Y te dice la Constitución, por ejemplo, la Constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles, en el caso de transferencia de propiedad, constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos usados, sean marítimos, terrestres, aéreos, cuando se haga la adquisición, aumento y reducción de capital, en del capital social de una persona jurídica, en todos esos casos se va a tener que hacer bancarizarlo, ¿no? Incluso se trata de pagos parciales, te dice, ¿no? ¿Qué más? También en la norma, el decreto legislativo 1529 ha señalado que en el caso de pago a obligaciones, el pago de obligaciones a personas naturales o jurídicas no domiciliadas, se va a poder utilizar entidades del sistema financiero o entidades bancarias del exterior, no domiciliadas, ¿no? Siempre que se trate de operaciones de comercio exterior, señala la norma, incluido la adquisición de predios, los derechos relativos a los mismos, las ventas de acciones, marcas, etcétera, ¿no? A partir del 1 de enero de 2023, señala también la norma, que no se va a entender que se ha cumplido con bancarización y por tanto se va a desconocer el costo-gasto cuando se utilicen empresas bancarias o entidades financieras residentes en territorios de nula o baja imposición. Eso también ha señalado la norma. Yo entiendo, normalmente al menos de las operaciones que nosotros hemos visto en el estudio, que generalmente las transferencias internacionales todas pasan por Estados Unidos generalmente, ¿no? Pero podría ocurrir que si se hace algún tipo de operación a través de empresas bancarias o financieras residentes en territorios de nula o baja imposición, ¿no? Se va a desconocer. Esto a partir del 1 de enero del próximo año. También señala la norma que en el caso de pago de beneficios sociales, ¿no? O pago de remuneraciones, cualquiera sea el monto, incluso si es menor al monto regulado, 2.000 soles o 500 dólares, se tiene que usar los medios de pago. Entonces, cualquier tema vinculado a beneficios sociales, remuneraciones, tiene que usarse medios de pago. No interesa si es menor a los 500 dólares o a los 2.000 soles que se ha establecido para otro tipo de operaciones en la que a partir de ese monto es que se tiene que utilizar. En el caso de beneficios o remuneraciones, se tiene que hacer siempre de manera bancarizada. Esta norma va a entrar en vigencia cuando se establezca, cuando se emita el reglamento del artículo 20 del decreto legislativo 1499, que todavía no ha salido. Bueno, hasta ahí todo lo vinculado a bancarización. Importante, el monto se ha reducido. ¿Qué más es importante? Que si le pago a un tercero, distinto del que me emite el comprobante o que me prestó el servicio o que me vendió, tengo que avisar a SUNAT previamente. Si no aviso previamente, me lo van a desconocer. En cuanto al registro único de contribuyentes, es un caso interesante porque en el decreto legislativo 1524, adecuándonos un poco a todo este tema de lo que surgió durante la pandemia, o que ya había antes, pero que ahora se masificó, por decirlo de alguna manera, se ha establecido una obligación en este decreto legislativo que modifica la ley, las normas vinculadas al registro único de contribuyentes, que es cuando uno se inscribe ante SUNAT, ante la Administración Tributaria Peruana, diciendo que es obligación de todo contribuyente señalar su número de RUC en toda la documentación en la cual se oferten bienes o servicios. Y te dice además, porque eso era lo que estaba antes, te dice, incluido aquellos casos en que la oferta se realice utilizando plataformas digitales de comercio electrónico, redes sociales, páginas web, correos publicitarios, aplicaciones móviles, entre otros. Y te dice, y además debes de señalar, ¿no? Debes de señalar el nombre o denominación o razón social del sujeto publicitado. Eso es importante también tenerlo en consideración. Entonces, cuando ahora una empresa quiere hacer publicidad a través de plataformas digitales, de redes sociales, de páginas web, etcétera, tiene que colocar su número de RUC y el nombre de la razón social de la empresa. Eso es importante. Ahí incluso se amarra con un tema de infracciones. ¿Qué más? Te dice también, esta misma decreto legislativo 1524, que se faculta a SUNAT a que establezca actos u operaciones, así como venta de bienes o servicios respecto a los cuales será obligatorio inscribirse en el RUC, ¿no? Esto incluye incluso la posibilidad que determinados terceros pueden inscribirse en el RUC a sujetos obligados con los cuales tenga contacto por las funciones o actividades que desempeña. Es decir, si se designa un tercero, imaginemos, no sé, ¿qué podría? Un ejemplo. Un notario, por hablar un ejemplo tonto.
que de alguna manera ve que alguien está realizando algún tipo de comercio y no tiene el número de RUC, que se le autoriza al notario que él lo inscriba a esta persona, ¿no? Por decirle, está vendiendo seguidamente autos, entonces se está dedicando a la venta de autos de manera habitual, por tanto este es un negocio, una renta empresarial, y no tiene número de RUC, allá, a este señor hay que sacar el número de RUC. Eso es lo que te dice esa norma, que se va a facultar a ese tercero a que a nombre pueda inscribir a sujetos obligados con los cuales tenga contacto él. ¿Qué más? Hasta ahí, entonces, todo lo que tenga que ver con el registro único de contribuyentes. Como les digo, son bastante cortas las normas porque son temas puntuales que se han recogido para puntualizar, aclarar o incluir alguna novedad respecto de algunos aspectos de cada esto. Acá, en el tema del Código Tributario, vamos a extendernos un poquito más porque sí son varias las modificaciones introducidas. Ya saben, el Código Tributario, básicamente la norma que es el marco que regula la relación entre el sujeto obligado, la administración tributaria, el regula infracciones y sanciones, domicilio fiscal, facultades de la administración, derechos y obligaciones de los administrados, etc. Tenemos una primera norma que la vamos a pasar rápidamente porque básicamente es una norma que le interesa al Estado, al Congreso, y que habla básicamente sobre cómo se debe de hacer una exoneración, que es una norma de la norma 7 del título preliminar, que siempre se anda modificando, adecuando, pero que finalmente cuando hay alguna norma que contiene una exoneración ante la administración en el Congreso que se va a ver, generalmente no se toma en consideración. Pero el Poder Ejecutivo siempre está tratando de ponerle algunos candados para que las exoneraciones no vayan en aumento, ¿no? O sea difícil aplicar alguna exoneración o aprobar alguna exoneración a nivel del Congreso. Entonces, te dice nuevamente, ahora la norma te esclarece que no debe de contener, no debe haber incentivos o exoneraciones tributarias sobre impuestos selectivos al consumo, ni sobre bienes que dañan la salud o el medio ambiente, ¿no? Que te dice que también que la exposición de motivo de las normas legales que da sustento a una iniciativa legal para otorgar exoneraciones, incentivos, beneficios, debe incorporar el sustento que demuestra que la medida adoptada resulta más eficaz y eficiente respecto de otras opciones que se tengan a nivel de política de gasto público, ¿no? Considerando los objetivos propuestos, así como evaluar que no se generen condiciones de competencia desigual entre los contribuyentes. Se debe señalar además los factores o aspectos que se emplearán para evaluar el impacto de las exoneraciones y incentivo-beneficio. Cuando la exoneración provenga del Poder Ejecutivo, se establece que tiene que contar previamente con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto no se decía. También que solo podrán ser beneficiarios de alguna exoneración, incentivo-beneficio aquellos sujetos que emitan comprobante de pagos electrónicos por la prestación de actividades económicas, ¿no? Entonces, eso es importante porque ya de alguna manera está restringiendo el uso de las exoneraciones solo a los que emitan comprobantes electrónicos, que actualmente ya en el Perú casi son la mayoría. Y además te dice que es una obligación de la administración tributaria cada año publicar toda norma que otorgue tratamientos tributarios preferenciales, la información de los contribuyentes que han sido beneficiados, ¿no? Y el monto del beneficio. Y si se trata de alguna información que tenga carácter de reserva tributaria, porque dentro del código, acuérdense que en el artículo 85 tiene todo lo que es reserva tributaria, se deberá publicar alguna concentración del uso del beneficio, o sea, hacer una identificación general, ¿no? Hacer un informe general, pero que donde sí se vea la actividad económica, el rango de ingresos de los beneficiarios, eso. Eso es importante para, de alguna manera, establecer quiénes están beneficiando con los temas de las exoneraciones que se aprueban, ¿no? Eso un primer decreto legislativo. Ahora, el decreto legislativo 1523, por ejemplo, adecúa ya algunas cosas, como por ejemplo la comparecencia remota, es decir, vía Zoom, por ejemplo, no dado el tema del COVID, dado que muchas veces, por ejemplo, actualmente la administración tributaria está trabajando online, ¿no? Tengo entendido que todavía no están al 100% yendo a las oficinas, y muchas de las fiscalizaciones, también está autorizada la administración a hacer fiscalizaciones electrónicas, eso ya bastantes años, y ahora ya se está usando más herramientas de este tipo, por lo cual se ha considerado pertinente adecuar algunas normas para permitir el tema de la comparecencia remota de los contribuyentes. Comparecencia remota es decir, cuando la SUNAT te cita y tú tienes que tener algún tipo de entrevista con algún funcionario de la administración. Entonces, en el artículo 62 se ha incluido dentro de los procedimientos de fiscalización, en el artículo también hablan acerca del procedimiento de asistencia administrativa mutua,
En el 95A te dicen que cuando hayas hecho una consulta particular y la administración desee saber algunas aclaraciones que tú quieras hacerte, perdón, que la administración quiera hacer al quien solicita la consulta particular, también puedes asistir remotamente. También se considera que dentro de los procedimientos de llevados de apelación ante el Tribunal Fiscal también es posible hacer el tema de la comparecencia remota, inclusive el informe oral. Y así diversos diversas procedimientos que dentro de la administración se pueden hacer de manera virtual. Después también la norma, este decreto legislativo ha considerado la posibilidad de crear, de incluir, que dado que generalmente los contribuyentes tienen sistemas contables o sistemas de procesamiento electrónico de datos, la administración pueda ingresar a los sistemas de procesamiento electrónico de datos de los contribuyentes vía la obligación que se le ha establecido al contribuyente para que proporcione un perfil de acceso al sistema a la SUNAT. Se ha establecido correlativamente o paralelo, ¿no?, la posibilidad de que la administración tenga la facultad de exigir en un procedimiento de fiscalización o verificación el perfil de acceso, ¿no? Se ha incluido que es una infracción no otorgar ese perfil de acceso o no tenerlo o no mantenerlo activo. Eso también, ¿no? Eso es importante. Entonces, todo lo que es sistemas electrónicos de los contribuyentes, la administración, el legislador ha considerado pertinente que, que los administrados estén obligados a permitir a la administración ingresar a sus sistemas electrónicos para el tema de sus operaciones contables, obviamente, y que pueda ella ver el tema, ¿no? Obviamente que con las debidas restricciones, no es para que modifique base de datos, nada, sino simplemente para que mire. También se ha señalado en el tema de notificaciones electrónicas que ya venían funcionando, que se va a considerar efectuada la notificación electrónica cuando, ¿no?, cuando se haya depositado, se haya hecho el depósito de la resolución o acto administrativo que quiere notificar la administración tributaria en la fecha del depósito. Eso no estaba regulado, así que se ha hecho una aclaración. En tema de comparecencias e inspecciones remotas, también se ha incluido la posibilidad de hacer comparecencias en inspecciones remotas. Otro decreto legislativo que se ha aprobado es el 1524, en el cual se regulan algunos aspectos del domicilio fiscal, ¿no? Y en por ejemplo, se menciona en el artículo, se modifica el artículo 12, a efectos de presumir, ¿no?, que la administración tributaria tiene la facultad de presumir como domicilio de una persona natural aquel domicilio que haya informado este contribuyente a la administración pública, no necesariamente a la administración tributaria, sino a la administración pública en general, a una municipalidad, a algún ministerio, para de repente obtener alguna licencia, un permiso similares. O incluso te menciona la norma, el que se declara ante migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese caso, entiendo, se está hablando, por ejemplo, de no domiciliados que quizás, o de extranjeros que quizás vienen a desarrollar algún tipo de labor o prestar servicios en Perú y pasado los 183 días que sabemos para ser considerado como domiciliado en Perú. Entonces, si ha declarado un domicilio, tomo ese domicilio como domicilio de él, si es que de repente, por ejemplo, la administración no lo ha logrado ubicar. Y en el caso del domicilio de personas jurídicas, lo que se ha establecido es lo mismo que para personas naturales el primer caso, aquel informado ante alguna autoridad de la administración pública para obtener algún tipo de autorización, licencia, permisos o similares. Tenemos por otro lado ahora el decreto legislativo 1528, el cual regula de manera específica el tema de la prescripción. La prescripción, ya sabemos, es aquella figura por la cual durante el transcurrir del tiempo, entonces, si pasan un determinado número de años, 4, 6, 10, dependiendo de cada caso, la administración tributaria ya no va a poder cobrar o hacer algún tipo iniciar algún tipo de procedimiento de cobranza coactiva o una fiscalización, etc. Bueno, en ese caso, lo que ha esclarecido, lo que ha precisado el decreto legislativo en el artículo 47 es que en el escrito del contribuyente, donde solicita prescripción, ¿no?, alega prescripción o solicita la prescripción, el contribuyente tiene que señalar qué tributo y qué periodo está pidiendo la prescripción. Respecto de qué periodo y qué tributo está solicitando la prescripción. Esto no lo decía antes, o sea,
era muy general, la norma estaba abierta. Tú decías, se alega prescripción en cualquier momento del procedimiento, te decía, pero no te decía nada. Entonces, la administración, el poder Ejecutivo en este decreto legislativo está señalando que el contribuyente tiene que decir de manera precisa y exacta qué tributo y qué periodo está pidiendo la prescripción. Si no lo pide o no lo señala, la administración le va a requerir, oye, señálame, contribuyente, qué tributo y qué periodo estás haciendo referencia a la solicitud de prescripción. Y si no lo subsana en el periodo de 10 días que le va a dar como máximo a la administración, entonces se va a considerar improcedente la solicitud, lo cual no quiere decir de ninguna manera que no lo puede volver a presentar, pero ya le considero improcedente ese primer pedido, ¿no? También este decreto legislativo, vamos a ver respecto de las notificaciones del Tribunal Fiscal, donde se va a eliminar la posibilidad de que el Tribunal Fiscal notifique vía publicación en diarios, ¿no? En el diario oficial, en el diario de la localidad, diciendo que solo esta facultad corresponde a administraciones tributarias distintas a SUNAT. El Tribunal Fiscal no. Eso quiere decir que las municipalidades, los gobiernos regionales, si es que tuvieran algún tipo de tributo que cobrar o alguna institución como la salud, la ONP, etcétera, podrían también hacer uso de las publicaciones. Pero en el caso de SUNAT específico, y en el caso sobre todo del Tribunal Fiscal, no hacen publicaciones en el Tribunal, en el periódico, en el diario oficial o en el diario de la localidad. Te señala adicionalmente este decreto legislativo que cuando no sea posible efectuar la notificación en el domicilio fiscal del deudor tributario, el Tribunal Fiscal lo que va a hacer es publicarlo en su propia página web. ¿Ya? O sea, le facilita de alguna manera a él este camino al Tribunal Fiscal, porque de repente no puede comunicar la resolución, alguna notificación, si ha ido al domicilio y no lo ha encontrado, etcétera, entonces lo puede publicar en su propia página web. Asimismo, te establece que cuando el deudor tributario o la administración tributaria no se ha afiliado a la notificación por medio electrónico, porque generalmente todas las notificaciones que establece el Tribunal Fiscal, porque estamos hablando en este caso del Tribunal Fiscal, es obligatorio sacar una casilla en el Tribunal Fiscal, lo que te piden siempre, pero si en algún momento alguien no lo ha hecho, también te dice que en ese caso la administración, el Tribunal Fiscal va a hacer la notificación vía la publicación en su página web. En otro decreto legislativo se modifica el artículo 38 en cuanto a las devoluciones, a las solicitudes de devoluciones, ¿no? Y te señala que en caso de presentar solicitudes de devoluciones o en caso de devoluciones de oficio, el contribuyente está obligado a comunicar a la administración tributaria el número de código de cuenta interbancaria, el CCI, para que obviamente la administración haga el depósito ahí. Ya no se emitan cheques, ¿no? Este tipo de cosas que se hacían hace mucho tiempo, y ahora te dice de manera específica que tienes que señalar tu código de cuenta interbancaria. Te dice además que en caso de devolución a solicitud de parte, o sea, si un contribuyente ha pedido la devolución y no cumplió con presentar el CCI, se va a considerar como no presentada la solicitud. No se puede tramitar, porque el requisito indispensable es que señale el CCI. Y te dice, y en caso de devolución de oficio, si el contribuyente nunca antes ha comunicado a la administración tributaria de su CCI por A o B motivo, porque nunca de repente hizo un trámite o lo que sea, la SUNAT va a poder solicitar al Banco de la Nación la apertura de la cuenta de una cuenta DNI, que es una modalidad de cuentas que existe, que se reguló en pandemia también, y por el cual se obligaba al Banco de la Nación a que genere el mismo, sin necesidad de que vaya alguien a solicitar esta cuenta, que él mismo la genere, ¿no? Entonces, en el caso de una evolución de oficio, si SUNAT no sabe dónde depositar, va a crearle una cuenta en el Banco de la Nación. También el decreto legislativo 1535 te señala, y el 1535 está regulado con una cosa que vamos a ver más adelante, que es el sujeto sin capacidad operativa, modifica el Código Tributario en algunos aspectos, señalando, por ejemplo, que una persona, un contribuyente que tiene una calificación baja en su perfil de cumplimiento, perdón, este es el decreto legislativo que tiene que ver con perfiles de cumplimiento,
en las calificaciones, cómo te va a calificar la administración, si este eres alto perfil, bajo perfil, que todavía va a regularse progresivamente, pero te dice, si una persona tiene una calificación baja en su perfil de cumplimiento, no va a poder modificar su domicilio fiscal, salvo que haya una autorización previa de la administración. También te señala ese decreto legislativo que, por ejemplo, tenemos como regla general que si uno presenta una declaración jurada y después se da cuenta que ha cometido un error y quiere modificar, presenta una rectificatoria, lo que se llama en Perú una declaración jurada rectificatoria, la administración tributaria señala, la aprobación de esa declaración jurada, los efectos de esa declaración jurada rectificatoria se dan automáticamente en el momento en que lo presentas cuando esta declaración rectificatoria señala, por ejemplo, que en la original decías que debía 100 y en la rectificatoria dice que vas a pagar 150, ese cambio para más tributo o igual tributo va a ser automático. Esa es la regla general. Sin embargo, la norma también establece que si en la declaración jurada rectificatoria señala un tributo menor, es decir, declaraste en la declaración jurada original 100 y después dice, me equivoqué, hice un mal cálculo, tengo que pagar 50 y presentas una declaración jurada rectificatoria por 50, para decir que vas a pagar 50, entonces la administración, el Código Tributario decía, esta declaración jurada rectificatoria tiene que ser revisada por la administración. Pero si la administración tributaria no dice nada dentro del plazo de 45 días, entonces se considera que a los 45 días ya surtió efecto. ¿No? Hábiles, por si acaso. Entonces, la norma ha señalado, ha introducido una modificación, teniendo en consideración los perfiles de cumplimiento, y te dice que si tú tienes un perfil de cumplimiento de los dos más bajos, está calificado entre los perfiles de cumplimiento bajo, tu rectificatoria para establecer menor impuesto no se va a, no va a surtir efecto a los 45 días, como establece la regla general, sino que te va a establecer un plazo de 90. La administración tributaria va a poder va a tener 90 días para pronunciarse sobre tu rectificatoria que establece un menor tributo por pagar. Y si no y si no se manifiesta, bueno, al día 91 ya tú lo consideras como que está aprobado. A diferencia de si tuvieras otro perfil de cumplimiento, donde a los 45 se supone que ya lo deberías poder considerar como aprobado. Asimismo, la norma señala que si un contribuyente está calificado con un perfil de cumplimiento bajo, dentro de dos niveles más bajos, entonces la administración tributaria puede ser esa una causal para iniciar un procedimiento, para trabar una medida cautelar previa. Una medida cautelar previa que es aquellos embargos, ¿no?, que la administración tributaria establece en aquellos casos en que, por ejemplo, están en una fiscalización y la administración está detectando de repente que hay una deuda por pagar y antes de que se notifique o apenas notificado ya se le autoriza a la administración a trabar embargo, sin necesidad de llegar al procedimiento de cobranza coactiva, sino que antes. Son ciertos supuestos que ocurren, que están regulados en el Código Tributario, por los cuales se puede trabar medidas cautelares previas, ¿no? Que generalmente están vinculados a donde, donde la administración sospeche que más adelante pueda ser infructuosa la cobranza coactiva. Entonces, paralelo a la notificación, te está trabando una medida cautelar. En cuanto a las órdenes de pago, ¿no? Ya sabemos, la orden de pago es el acto en virtud del cual el deudor tributario, la administración tributaria le exige al deudor tributario la cancelación de una deuda declarada por él mismo, ¿no? Yo presento mi declaración jurada, digo que debo 100 y no lo pago, de repente por algún motivo no tengo dinero, etcétera. La administración tributaria automáticamente dice, mira, el señor mismo declaró que es 100, yo no he revisado si está bien hecha su declaración, pero como él dice que debe 100 y no lo paga, le emito una orden de pago por 100, ¿no? Entonces le emito una orden de pago por 100 y le pido, oye, págame, ¿no? En esos casos, el artículo 78, que son los supuestos de órdenes de pago, se ha modificado en algunos casos, ¿no? Y te dice que la administración también va a poder emitir una orden de pago cuando encuentre un tributo no pagado como resultado de la verificación de los libros o registros de contabilidad. Obviamente está refiriéndose a los libros de contabilidad que son registrados, que se llevan electrónicamente y que la ciudad tiene acceso, porque los libros electrónicos, recordemos, mensualmente se comunican a la administración tributaria y ella va llevando el control. Entonces, lo que está diciendo en buena cuenta es que si yo dentro de los libros electrónicos, viendo tus compras, tus ventas, detecto que hay algún tipo de no pago de algún tributo, la administración tributaria te va a emitir una orden de pago. No va a basarse ya en la declaración, va a basarse en tus libros electrónicos, ¿no? Y también te dice, en otro supuesto,
que cuando encuentre un pago a cuenta no pagado como resultado de la verificación de los comprobantes de pago, notas de crédito, notas de débito y de la información brindada por el deudor tributario, también va a poder emitir. Esto vinculado, en la exposición de motivos señala que está básicamente vinculado al tema de renta de cuarta, ¿no? Que ha detectado que algunas personas que son renta de cuarta, trabajadores independientes, presentan constantemente el tema de exoneración de retención, y la administración tributaria está diciendo, está presentando una solicitud de exoneración de retención a su cliente cuando en realidad no corresponde, porque ya pasó el monto, porque está fraccionando los montos por los cuales uno no emite. Por ejemplo, en una misma, ya sabemos que por 1.500 no debo de retener, pero de repente quiero en el mismo día 4 al mismo cliente, simplemente para evitar la retención. Entonces, en ese tipo de casos, la administración tributaria está diciendo que va a poder emitir una orden de pago diciendo, oye, me debes el pago de esto, por si acaso. Porque ya sé que estos 1.500 que tú lo has facturado, que lo has fraccionado, estos 6.000 que tú lo has fraccionado en 4 recibos por honorario de 1.500, es para evitar la retención. Entonces, como ella tiene el libro electrónico de ingresos y gastos del trabajador independiente, también va a poder exigir ese pago. Hasta ahí, todo lo vinculado a lo que es código tributario. Vemos bastantes cambios puntualísimos, recogiendo toda la experiencia de pandemia, en cuanto, al tema este que hablábamos de citarme, de las notificaciones online, de este tema, de las repercusiones que tiene el tema de la calificación de los contribuyentes, ¿no? Que va a ser una medida progresiva. Ese tipo de cosas ya los está recogiendo la administración tributaria en el Código Tributario y adecuando muchas cosas. En el impuesto general de las ventas es muy puntual el cambio, es una cosa muy pequeña. La norma señala, ¿no?, que se debe consignar por separado el impuesto pagado en la importación en los documentos emitidos por SUNAT para así poder ejercer el crédito fiscal. Este es un cambio muy, muy puntual respecto de lo que había antes, ¿no? Porque antes hablaba de los documentos fedateados por la administración o por el agente de aduanas. No, ahora te dice documentos en general, porque ya generalmente son más electrónicos, te señala la norma, ¿no? Se incorpora también que la SUNAT pueda generar el registro de ventas, ingresos y gastos y anotar las operaciones basándose en información consignada en los comprobantes de pago u otros que el contribuyente hubiera emitido a través de sistemas o medios de emisión electrónico, ¿no? Entonces te dice, como los registros de ventas e ingresos están ahora a cargo de la administración tributaria por la propia lo que se viene haciendo actualmente, ¿no? Entonces te dice, la SUNAT va a poder generar registros con información consignada en comprobante de pago electrónico, que también ellos tienen acceso a esa información, ¿no? Entonces te dice, cuando se trata de emisores electrónicos que estén obligados a agregar registros de ventas e ingresos electrónicos, en esos casos va a poder crear este registro de ventas, ¿no? Estas anotaciones, y los contribuyentes van a tener que confirmar, ¿no? En los plazos de atraso, confirmar, rectificar o complementar lo que la SUNAT ha considerado pertinente ingresar en estos registros de ventas electrónicos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Te está diciendo que el registro electrónico como tal, la administración lo va a poder considerar algunas operaciones y tú le vas a tener que confirmar si es que esas operaciones están bien o no bien, complementarlas, modificarlas, etc. Él te propone y tú lo vas a modificar. Eso es lo que establece en este decreto legislativo 1540. Eso, dos temas puntuales nada más ahí. Después hay un decreto legislativo que amplía las exoneraciones, que no lo he considerado acá, porque amplía exoneraciones de lo que hace casi siempre, amplía exoneraciones por un par de años más, de las que están consideradas en los apéndices 1 y 2 de la ley del IGB, entonces eso es bueno, importante. Esto es un tema nuevo, totalmente nuevo. Como sabemos, y como antecedente, básicamente voy a comentar lo que ha venido sucediendo en la realidad. Y yo diría, centrado en mi experiencia en el área, por ejemplo, la que más he visto, en el área de construcción. Lo que ocurre muchas veces en el área en la actividad económica de la construcción es que los contribuyentes venían presentando en fiscalizaciones, venían presentando documentación, facturas de compra de proveedores a los cuales la administración tributaria, cuando les hacía un cruce de información, los investigaba, resultaba que estos proveedores no tenían
no tenían almacenes, por ejemplo, que venden material de construcción, no tenían almacenes, no tenían camiones, no tenían personal. Entonces, la administración dudaba de si la operación como tal era real, ¿no? Y siempre te decía, no tiene el proveedor la capacidad operativa suficiente como para poder decir que es verdad esta factura que tú has presentado, ¿no? Porque si solo presentaba factura, me refiero, era la duda de la administración. Incluso podías presentar factura y a veces hasta bancarizarlo, ¿no? Pero aún así la administración dudaba porque decía, oye, he ido al local del señor y el local es una casa. ¿Dónde almacena sus materiales que te ha vendido? No lo conocen, ¿dónde he llegado a ir? X cosas. Entonces, la administración ha tenido mucho tiempo esto. Yo lo conozco porque yo he trabajado alrededor de 12 años en la administración y era muy común este tema, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, aprovechando esta delegación de facultades, la Administración Tributaria ha dicho, ¿por qué no elevamos este tema de sujetos sin capacidad operativa, que lo vemos básicamente en temas prácticos en las fiscalizaciones que hacemos? ¿Por qué no elevamos este tema a una norma, ¿no? A una norma con rango de ley, que me permita a mi Administración Tributaria cuestionar estos proveedores y decir en algún momento, y este proveedor, luego de haberles hecho el análisis correspondiente, no tiene la capacidad operativa suficiente como para poder decir que ha vendido, que ha prestado servicios, cuando no tiene personal, no tiene almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través del decreto legislativo 1532, el legislador ha considerado al sujeto sin capacidad operativa, el SSCO de ahora en adelante, y te dice que es aquel que, si bien figura como emisor de comprobante de pago o de documentos complementarios, notas de crédito, notas de débito, no tiene recursos financieros, materiales, humanos y otros, o los que tienen no resultan idóneos para realizar las operaciones que se emiten, por las que emiten dichos documentos. Dichos documentos son los comprobantes, ¿no? Si digo que presto servicios de mantenimiento de maquinaria y no tengo personal, ¿cómo hago eso? Si no lo llego a demostrar, ojo, si no lo llego a demostrar, porque podría ser que preste perfectamente la prestación de la prestación de servicio de mantenimiento de maquinaria, contratando a técnicos vía RHs, ¿no? Recibo por honorarios. O sea, como trabajadores independientes, no tengo mi planilla, pero los tengo ahí registrados. Eso es lo que te dicen. Si no tiene eso, ni eso mínimo, entonces, no, pues, no, es una factura a consideración de la administración, podría ser una operación falsa, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¿Cómo va a ser el procedimiento de atribución de condición, de esa condición de sujeto sin capacidad operativa? El primer paso es que SUNAT, a través de verificaciones de FANCO, perdón, a través de verificaciones de campo o de fuentes de información que tenga ella, que detecte, ¿no? Va a señalar, ¿no? Va a decir, oye, mira, esta persona no cuenta con infraestructura o bienes o no resultan idóneos para realizar las operaciones. No tiene activos, no tiene personal, ¿no? O cualquier situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene recursos económicos, financieros, materiales, humanos, o que los que tienen no resultan idóneos para esto. Me dedico digo que doy prestaciones de servicio de mantenimiento de maquinarias y lo que tengo son puros abogados en la planilla. Entonces, definitivamente no cuadra, ¿no? Por dar un ejemplo tonto. Ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso de que va a hacer en este caso la SUNAT es, va a mandar una carta de requerimiento, perdón, una carta y un requerimiento al supuesto sujeto sin capacidad operativa y le va a decir, oye, tú dices que das el servicio de mantenimiento, pero yo en tu planilla veo puro abogado. 30 días para que presentes descargos acerca de esto, ¿no? Y ahí el contribuyente va a tener que presentar todas las pruebas, donde le va a decir, oye, por si acaso, yo contrato, acá tengo un personal, RHs, tengo una empresa a la que subcontrato, que sí sabe hacer el mantenimiento de maquinarias. Mira, acá está la factura, acá está el contrato, acá está la bancarización, acá está el informe final que me ha mandado cada vez que le he mandado a un cliente que presta servicios. Ahí está. Y el tercer paso va a ser, la SUNAT va a recopilar la data que tú le entregues, tu contribuyente que ha sido cuestionado, y le va a decir, efectivamente, con estas pruebas sí has desvirtuado, ¿no? El tema de la observación que yo te hago. O va a decir, no has desvirtuado porque me has presentado el de una empresa que cuando le he ido a buscar, resulta que esa empresa tampoco tiene personal o no está vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no has desvirtuado lo que yo he observado y por tanto, ¿no? Emito una resolución de atribución de condición de sujeto sin capacidad operativa y te notifico, ¿no? Lo que habla más la norma es, yo diría que va a notificar, pero también habla más de publicarlo, ¿ya?
Luego de que el contribuyente obtiene esa resolución o se le notifica esa resolución, lo que dice a continuación la norma es que esta puede ser apelada. ¿Ya? Puede ser, perdón, reclamada y apelada. O sea, reclamada ante el SUNAT y apelada ante el Tribunal Fiscal. ¿Cuándo es que se va a considerar que esa resolución ya causó estado o ya es una resolución firme? Establece tres casos el legislador en el decreto legislativo 1532. Cuando ha vencido el plazo para impugnar y no se impugnó, cuando se impugna la resolución y luego el propio sujeto presenta un desistimiento y se acepta el desistimiento, o cuando se ha notificado al sujeto una resolución que pone fin a la vía administrativa. Es decir, cuando en segunda instancia, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Fiscal ya resolvió y te dijo, no, efectivamente lo que dice la Administración Tributaria, que tú no eres un sujeto sin capacidad operativa, ya se te notificó. Coincide el tribunal con lo que manifiesta la Administración Tributaria. En esos casos, ya no hay nada más que hacer, la resolución ha quedado firme. ¿Y qué te dice la norma? La norma te dice, luego que la resolución ha quedado firme, la SUNAT publica en su página web y en el Diario Oficial Peruano, el último día calendario de cada mes, la relación de sujetos sin capacidad operativa, cuyas resoluciones han quedado firmes, ¿no? ¿Qué va a implicar esto? Esto va a implicar que si hay, por ejemplo, comprobantes físicos, la baja de las series de los comprobantes, es decir, ya no van a servir, se le va a dar de baja automáticamente la administración. Le dice que el sujeto sin capacidad operativa no le dice de ninguna manera que no puede realizar actividad económica, sino que le dice que solo va a poder emitir boletas de venta y notas de débito y notas de crédito vinculadas a las mismas, obviamente, hasta que vence un plazo de 5 años. El plazo está por verificar porque en una norma reglamentaria se va a establecer cuánto es el plazo de cada uno. Te dice adicionalmente esa misma decreto legislativo que las operaciones que realicen el sujeto sin capacidad operativa no van a permitir ejercer el derecho al crédito fiscal o cualquier otro derecho o el beneficio derivado del IGB, y ni tampoco sustentar costo-gasto para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Se supone que desde la resolución en adelante, obviamente, ¿no? Aunque eso no está tan claro, pero se supone que es así. Y también te dice que hay una obligación de pago a cargo del sujeto sin capacidad operativa que tiene que pagar el IGB que consignó en los comprobantes que emitió, ¿no? Hasta el día, obviamente, de los comprobantes de pago emitidos hasta el día de la publicación. Se supone, en este tema, perdón, vuelvo al anterior, cuando hablo de que no permite ejercer derecho al crédito fiscal, yo diría que ese tema de los efectos, yo diría que es tanto hacia atrás como hacia adelante, porque lo de hacia atrás también va a ser bastante cuestionable. Hay que ver cómo regula este tema de la administración, ¿no? Hay algunas aclaraciones que hacer de repente a través del reglamento. Hay la posibilidad, luego de la publicación, de la publicación de la resolución que te determina a alguien como sujeto sin capacidad operativa, que señala, que dice, de entre los primeros 30 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución, el deudor tributario puede solicitar la revisión de los comprobantes de pago y documentos complementarios que el sujeto le hubiera otorgado. Es decir, si yo contribuyente, no soy el sujeto declarado como sujeto sin capacidad operativa, sino que soy su cliente, he recibido una factura de él. Y yo me entero, oye, hoy día, no sé, lo publicaron el 30 de junio, y yo estoy ahorita 15 de julio, y digo, oye, mira, este señor que me ha prestado servicios o me vendió bienes ha sido considerado como sujeto sin capacidad operativa. Estoy dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación, voy a la administración y digo, señores, yo tengo estas facturas de este señor, y usted me está diciendo que de repente no van a servirme como costo-gasto. Por favor, revisármelo. Y allí lo que se va a hacer es que la administración inicia un procedimiento de fiscalización parcial respecto de mí mismo, que yo he ido a pedir eso, el cual va a concluir, como siempre, un procedimiento de fiscalización, concluye con una resolución de determinación, ¿no? Y ahí la administración dirá, es verdad, no es verdad, o sea, va a tener que hacer un proceso, ¿no? Te dice hasta los 30 días. ¿Qué pasa después de los 30 días? Se supone que ya no vas a poder predecir nada, y se supone también, se entiende, que ya no se va a servir estas comprobantes de pago de ese sujeto sin capacidad emitidos antes de la publicación, ¿no? Emitidos por él antes de la publicación. Ahora, ojo, este decreto legislativo entra en vigencia el 1 de enero del 23. Así que todavía hay un tiempo, va a haber, supongo, la emisión del reglamento para algunas cosas a aclarar. Finalmente, como último tema,
tenemos algunos temas de el impuesto a la renta, ¿no? Que hay algunos temas interesantes ahí, también puntuales, pero que se ha considerado pertinente regular. Por ejemplo, en el decreto legislativo 1522, que fue de los primeros, se señala de manera expresa algo que ya todo el mundo sabía, pero se ha regulado así, que los pagos por cohecho, en sus distintas modalidades, no son deducibles como costo gasto para el impuesto a la renta, ¿no? El sustento, según la exposición de motivos, es recomendaciones formuladas por la ODE, por las Naciones Unidas, la OEA, ¿no? Y algunos cumplimientos de tratados internacionales en materia de anticorrupción que ha firmado la administración. Ahora, para que todos sepamos, el cohecho, hay dos tipos según el Código Penal, ¿no? Cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, y el cohecho es el pago, ¿no? El que ofrece, da, promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja, beneficio para que realice u omita algún acto en violación de sus obligaciones del funcionario, se supone, ¿no? Entonces, es un soborno, yo lo entiendo como un soborno. Y el otro, el activo internacional, ¿no? Es el que, por el cual es una modalidad por la cual ofrezca, otorgo, prometa directo o indirectamente a un funcionario o servidor público extranjero, o sea, ya me voy a otro país y allí es donde es sobornado alguien, ¿no? Pensar que ese soborno, ese gasto, ese dinero que le entregué, lo puedo usar como gasto para todo el mundo, creo que queda claro que no es posible, pero la administración, el legislador ha considerado pertinente considerarlo. Otro tema importante que se ha considerado también es el tema del incremento patrimonial no justificado, que en el decreto legislativo 1527 se señala que a partir del 1 de enero de 2023, otro que también surte efecto, acuérdense que las normas tributarias vinculadas al impuesto a la renta, si salen en un año, se surten efecto generalmente a partir del primer año. Pero surten efecto a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, en este caso se ha señalado acerca algunas precisiones respecto de donaciones o liberalidades, ¿no? Y te dice, en el artículo 52, literal A modificado y te dice, ¿no? El supuesto y qué documento vas a tener para sustentar, ¿no? Y te dice, si tienes una donación de bienes muebles inmuebles cuya transferencia requiera de una escritura pública, entonces el documento sustentatorio es la escritura pública. Estamos hablando, perdón, antes de seguir, el incremento patrimonial no justificado, aquella acción por la cual la administración tributaria va a donde un contribuyente y le dice, oye, yo veo que hay un desbalance patrimonial en el tuyo, que tienes que no corresponden con tus ingresos de renta de trabajo, no corresponden con tus ingresos empresariales, etcétera, ¿no? Veo que has comprado bienes, en este caso, por ejemplo, ¿no? Y tú lo puedes sustentar, este incremento, diciéndole, oye, eso fue una donación. Acá está la escritura pública. Ese es el supuesto, por si acaso, ¿no? En este caso de bienes inmuebles que piden una escritura pública, entonces la norma, si te pide una escritura pública, el legislador dice, entonces la única manera de probar eso es a través de tu escritura pública. En el caso de donación de bienes muebles, distinto de los señalados en el supuesto anterior, por ejemplo, la donación de un vehículo, estoy pensando, te dice un documento de fecha cierta. Necesitamos un documento de fecha cierta, ¿no? Fecha cierta, o sea, legalizado notarial para que dé fe de la fecha. Después, una cosa particular que ha ingresado en esta norma que cambió es, dice, las donaciones recibidas, tratándose de bienes muebles previstos en el supuesto 2, o sea, en el anterior, donación de muebles distintos señalados en este de acá, el de donación de bienes muebles distintos a los señalados en el supuesto anterior, no, y que hayan sido recibidos con ocasión de bodas o acontecimientos similares. O sea, te estoy diciendo, en el caso de donaciones que te dan por boda, ¿no? Y cuyo valor no supere las 25 UITs, perdón, el 25% de una UIT son 4.600, que al tipo de cambio, estamos hablando de $1.155, te está hablando, si aprox tu donación que recibiste no supera los $289, entonces, en ese caso, no vas a necesitar un documento, simplemente así. Si pasa de ese monto, sí vas a necesitar un documento fehaciente, ¿no? Ese es el supuesto. Entonces, cuando con ocasión de bodas o acontecimientos similares, o el valor no supere el 25% de una IT, con un documento fehaciente. Para los demás casos, tu escritura pública. Eso es lo que establece, ¿ya? Entonces, con ocasión de bodas o similares, o te donen un bien menor al valor de $288, un documento fehaciente. Si son cosas mayores, una escritura pública. Y en el caso de liberalidades, que no establece la norma que es liberalidad, que asumo que en el reglamento van a establecerlo, te dice,
va a ser cada norma la que establezca, ¿no? Si la norma te dice que la liberalidad se tiene que hacer a través de una escritura, la norma correspondiente te dice que es a través de una escritura pública, vas a necesitar la escritura pública. Pero si no te lo pide, entonces vas a necesitar un documento fehaciente. Nuevamente, documento fehaciente, aquel documento que en realidad existe, que tenga una fecha, una legalización, ese tipo de cosas, ¿no? Y presumo que también el reglamento van a hacer esto. También te dice la norma, en este incremento patrimonial no justificado, que como normalmente al hacer el análisis la administración tributaria del incremento patrimonial no justificado te ve tus movimientos bancarios, y si ve en esos movimientos bancarios que ingresa dinero que no corresponde, que no corresponde con que no corresponde con el sueldo tuyo o no corresponde de repente con el negocio que tienes. Entonces, en ese caso, la administración dice, ojo, yo sé que la norma establece que para el incremento patrimonial no justificado se tiene que tomar en consideración el movimiento bancario, pero, ojo, te dice, no se va a tomar en cuenta al momento de determinar la base imponible, la base de determinación del incremento patrimonial no justificado, no vas a tomar en consideración aquellos depósitos que le hayan hecho al contribuyente por operaciones que correspondan a terceros, lo que hablábamos en bancarización, ¿no? Que si en bancarización una persona dice que para pagarte, no me pague, la empresa dice, no me pagues a mi cuenta, por favor, hazme una transferencia a la cuenta del gerente, hazme una transferencia a la cuenta del socio. Al momento de determinar el incremento patrimonial no justificado, esto lo voy a ver cuando la administración haga el incremento patrimonial no justificado, no debe de tomar en consideración esos depósitos, porque esos depósitos no son dineros de él, son dineros de la empresa o de la persona que ha utilizado su cuenta para hacer del depósito de algún servicio que haya prestado un tercero, ¿no? Pero la norma señala, esta misma norma señala, que debe estarse debidamente sustentado, ¿no? La procedencia también, saber la procedencia, y que se haya declarado a la SUNAT la información vinculada a estos. Es decir, esa comunicación, por ejemplo, ¿no? Donde la empresa, el cliente o el prestador de servicio decía, le tiene que avisar a la administración antes, previamente, oye, por si acaso voy a usar la cuenta del fulano, donde me van a depositar esta factura, ¿no? O el cliente que dice, señores, mi proveedor me dice que la factura número 4 no se le va a depositar a él, sino que se le va a depositar al nombre de su gerente. Ahí está el número de la cuenta, ese es. Entonces, eso va amarrado, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Esto va amarrado con la modificación de bancarización. Se establece también que la administración tributaria va a establecer una RS al respecto, ¿no? La norma, el 1532, el decreto legislativo, otro decreto legislativo, el 1532, señala algunos efectos de los gastos o costos no deducibles, ¿no? Por ejemplo, te señala, y esto es lo que hablaba yo del sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Esta norma sí es la vinculada al sujeto sin capacidad operativa, te dice, modifica el artículo 20 y te dice, no va a ser deducible el costo computable, sustentable y comprobante de pago emitidos por contribuyentes que tengan la calidad de sujetos sin capacidad operativa a la fecha de emisión del comprobante. ¿Veis? Ya ahí se va amarrando. Te va diciendo, a la fecha de emisión del comprobante, por si acaso, si tuvo la calidad de sujeto sin capacidad operativa, no sirve no se puede sustentar el costo computable. Igual te dice, no será deducible el gasto sustentado en comprobantes de pago emitidos por el sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Emitidos a una fecha en que alguien fue señalado como un sujeto sin capacidad operativa. Tampoco va a poder deducirse como gasto. Y te dice que para efectos de determinar la renta de cuarta o quinta, tampoco va a servir al contribuyente que está afecto a cuarta o quinta, que quiera deducir estas famosas gastos que se le permitían en normas recientes a un trabajador por su renta de trabajo, permitía deducir, por ejemplo, servicios que le preste un profesional, alguien que le alquile bienes, etcétera. Eso se puede deducir ahora dentro de la renta de trabajo, se puede deducir como gasto, tienes un límite hasta 7 UITs, si no recuerdo mal, perdón, 4, si no recuerdo mal, no son 7, son 4. Y te dice que no va a poder usar esas comprobantes de pago si es que el emisor de ese comprobante de pago ha sido calificado como un sujeto de sin capacidad operativa. Entonces, ya vemos el efecto del sujeto sin capacidad operativa. El ser señalado como tal, a partir de la fecha en adelante, cuando él emita, no sirve como costo computable, no sirve como gasto,
y no le sirve a aquel que reciba renta de trabajo para deducirlo. No le va a servir. Un tema importante que yo a veces en esto espero ser lo suficientemente claro, pero a veces resulta un poco complicado, voy a decirlo de repente en sencillo. La norma del Decreto Legislativo 1539 ha establecido una nueva forma en la cual se tiene que calcular el valor de mercado de las acciones o participaciones en el caso de transferencias. ¿Qué decía la norma anterior? La norma anterior señala que, a ver, esta que es una ganancia de capital, como tal, ¿no? Entonces señalaba lo siguiente: cuando uno venda acciones, léase también participaciones, por favor, cuando me refiero a acciones, cuando uno venda acciones, uno tiene que establecer el valor de mercado, ¿no? Y te va a decir, el valor de mercado sirve porque va a ser, para calcular el impuesto va a ser valor de mercado menos valor de adquisición, ¿no? Dicho en otra palabra, valor de venta menos valor de compra, y sobre la diferencia, sobre eso se aplica el impuesto a la renta, el 5% normalmente, si es persona, si es perdón, el impuesto a la renta de esa ganancia de capital, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué decía la norma? La norma decía, entonces, el valor de mercado va a establecerse así. La diferencia, voy a tomar el mayor entre el valor de transacción y el valor de cotización. Valor de cotización si se trata de acciones que obviamente cotizas en la bolsa de valores, ¿no? En un mecanismo centralizado de negociación, como dice la norma. Pero en aquel caso de, por ejemplo, empresas que no cotizan en bolsa, la norma decía, entonces el valor de mercado va a ser el que resulte mayor entre el valor de transacción, el valor acordado con la otra parte a la que le voy a vender mis acciones, o, decía antes la norma, el valor patrimonial. Después hablaba de un valor de tasación, quizás, pero primero decía valor patrimonial. Y el patrimonial era simplemente, veía el patrimonio, dividía entre el número de acciones y ahí sacaba yo cuánto era el valor de mi acción. La norma ha cambiado y te dice que para establecer el valor de mercado de una acción que no cotiza en bolsa, voy a hacer también la misma figura. Voy a comparar el valor de transacción, pero contra el valor de mercado que resulta, dice, de aplicar el método de flujo de caja descontado. ¿Ya? O sea, la norma dice, en primer lugar, para establecer el valor de una acción, tú vas a comparar el valor de transacción, ¿no? Que quedaste contra el método de flujo de caja descontado, que es, ¿no? Y se va a aplicar cuando la persona jurídica evidencia un horizonte previsible de flujos futuros o cuente con elementos como licencias, aplica autorizaciones y que permiten prever la existencia de dichos flujos. Ahí es donde tú vas a sacar la cuenta de cuánto es el valor de esa acción, según el método de flujo de caja descontado. Que entiendo, debería sacarle una norma próximamente a la administración señalando cómo se aplica ese método de flujo, ¿no? Pero te dice además la norma, te dice, ojo, ese método de flujo descontado es el primero que tienes que aplicar, pero no lo vas a aplicar, no es obligatorio aplicarlo en alguno de estos supuestos. Si el enajenente tiene una participación del menos del 5% de las acciones que se van, del total de las acciones de la empresa, no vas a aplicar este método, perdón. Y si los ingresos de la empresa son menores a 1.700 UITs, tampoco lo vas a aplicar. Entonces, en esos casos no se aplica el método de flujo descontado y te dice, ¿no? Obviamente que ese valor de flujo descontado debes contar con un informe técnico, te dicen. No es que así nomás, no. Tienes que acreditar el valor de flujo descontado con un informe técnico que sustente eso. Después te dice, si no es posible, por A o B motivo, que apliques el método de flujo descontado, entonces ahí sí viene lo que antes se tenía, el valor de participación patrimonial, ¿no? Y ahí ha establecido también algunos criterios, ¿no? Te dice, el valor de patrimonio de una persona jurídica se va a establecer sobre su último balance auditado, cerrado con anterioridad a la fecha de enajenación de las acciones, siempre es anterior, ¿no? Entonces tengo que ver mi último balance auditado. Esto cuando se trate, obviamente, de personas jurídicas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Mercado de Valores. Si no se tratara de eso, entonces el valor de participación patrimonial se va a considerar, ¿no? Tomando en consideración el último balance cerrado, incrementando la tasa activa del mercado promedio en moneda nacional, o el valor de tasación que se haya efectuado de las acciones dentro de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de enajenación de las acciones. Esto es un cambio. Antes no había esta metodología, ¿ya? Esto es nuevo, se aplica obviamente a partir del 1 de enero de 2023. Y un último tema
disculpen la hora, disculpen que me haya extendido. Es el último tema, prometo. Aparte, ya vimos el tema de las acciones, que es un tema interesante. Ahora vamos a tener que a raíz de una RTF del Tribunal Fiscal, que era jurisprudencia de observancia obligatoria, y algunas dudas que había, se ha regulado de manera específica el contrato de asociación en participación, el efecto del impuesto a la renta en los contratos, ¿no? Básicamente, para empezar, ya sabemos, un contrato de asociación en participación es aquel contrato por el cual una persona, el asociante, ¿no?, concede a otra, el asociado, una participación en el resultado de su negocio que está a cargo de él o de varios negocios, depende, uno o varios, a cambio de una determinada contribución. O sea, el asociado da una contribución y el asociante le dice, oye, dado tu contribución, yo te voy a dar una parte del negocio, ¿no? Faltan normas reglamentarias, pero básicamente la norma ya salió. Ya se emitió y a continuación les voy a decir. Pero esto era el tratamiento anterior, ¿no? Habían varias interpretaciones. Algunos decían, para el asociante, ¿no? Para el asociante, entonces, los resultados del negocio, todos tributan al 29,5 como una renta empresarial, ¿no? Y decían, y el asociante puede deducir como gasto la parte que le va a dar al asociado, ¿no? Cuando él le pague, le diga, oye, vas a participar con el 10%, ya te doy tu 10%. Cuando le da el 10%, él decía, ya, esto es gasto para mí, ¿no? Es gasto, decía el asociante. Al asociado le doy su 10, pero este es gasto para mí. Y para el asociado decían, algunos decían, el asociado, eso que recibe, ese 10% que recibe de la participación del negocio del asociante, eso es renta empresarial, tributa al 29,5. ¿Ya? Otra segunda interpretación decía, ojo, ya, lo que yo obtenga, el asociante, lo que obtenga en su negocio, 29,5. Todos coinciden en eso, renta empresarial, ¿no? Y decía, pero ojo, no puedo deducirlo, ¿ah? Lo que le pague yo al asociado, no lo puedo deducir. No lo voy a deducir. Y decían, en esa misma posición, y el asociado que recibe esa plata, ya no va a tributar, porque ya tributó en cabeza del asociante. Ya ese dinero ya tributó en cabeza del asociante. Sería doble tributación. Sería uno que paga en cabeza del asociante y otro adicional que pagaría en cabeza del asociante. No puede ser. No, se tributa solo una vez. Y había una tercera interpretación, que yo diría que era la más generalizada, que te decía, el asociante 29,5 renta empresarial no puede deducir los resultados que le dé distribuidos al asociado, ¿no? Lo que le doy, su 10% que hemos quedado, no lo voy a deducir. Y el asociado decía, lo que yo he recibido para mí es dividendo. Es dividendo 5%, ¿no? Si era una persona natural o un sujeto no domiciliado, 5%. Entonces, el asociante hacía retención del 5%, porque consideraba como un dividendo. Y si era a otra persona jurídica, ya sabemos que en Perú, si una persona jurídica distribuye dividendos a otra persona jurídica que es su accionista, en ese caso no se grava. Entonces, si el asociante era una persona jurídica y el asociado también era otra persona jurídica, cuando le distribuía se consideraba que no había por qué retener. Porque en aplicación de la norma de distribución de dividendos no se retenía. Bueno, todo eso se toma en consideración esta tercera y última interpretación y una resolución del Tribunal Fiscal, que señaló ahí el número, de que es una jurisprudencia de observancia obligatoria, y se establece, ¿no?, que varias cositas en la norma, ¿no? En la norma de la ley del impuesto a la renta. Se dice, por ejemplo, se va a considerar que si lo que un asociado contribuye, ¿no?, con un bien, le presta, por ejemplo, dicen un negocio de construcción. Ya, yo soy el asociado. Oye, asociante, tú vas a hacer un edificio. Ya, mira, yo voy a contribuir, te presto una maquinaria, ¿no?, para que la uses en eso. En ese caso, la norma ha considerado que eso es un supuesto de enajenación de parte del asociado al asociante, y por tanto el asociado va a tener, aunque no lo dice todavía, asumo que va a haber normas después que agradezcan todo esto, ese supuesto de enajenación tiene que tributar. No ha recibido dinero, pero va a tener que tributar porque lo está considerando como una enajenación. Después, se va a considerar como renta de fuente peruana los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, incluido la del contrato de asociación en participación. Por tanto, se considera entonces eso como un dividendo. Se da el tratamiento similar a un dividendo. También en el 24A se establece eso, en la distribución de utilidades a la participación del asociado, también se le considera. En el 30, también dice, para el asociante de un contrato de asociación en participación que distribuya utilidades en especies, se le reconocería como ganancias o pérdida la diferencia que obtenga de comparar el valor de mercado y el costo computable de las especies distribuidas.
Entonces, hay ganancias o no en esa distribución de dividendos que va a haber. Y se establece una retención del 5% sobre incluso estas utilidades, ¿no? Que haya. Finalmente, se incorpora una disposición transitoria final que establece otras cosas adicionales. Por ejemplo, dice, la contribución del asociado se encuentra grabada con el impuesto a la renta, ¿no? La contribución del asociado se encuentra grabada con el impuesto a la renta. La participación del asociado no constituye costo-gasto deducible para el asociante. La obligación de retener del impuesto a la renta es aplicable al asociante, o sea, el asociante va a retener como si fuera un dividendo y el asociante debe registrar en sus cuentas especiales a las operaciones de este negocio, por si acaso. ¿Ya? Este decreto legislativo también va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2023. Discúlpenme que me haya extendido, el tema es un poco largo, pero espero haber sido lo suficientemente claro y ya saben, para cualquier cosa, aquí les dejo nuestras oficinas, estamos en varios países, ya lo saben ustedes, España, México, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Paraguay, Uruguay, etcétera, y quedamos a su disposición para cualquier otra ocasión que tengamos para presentar otro webinar. Y cualquier duda que tengamos, me la pueden hacer llegar a los correos. Gracias a todos. Buenos días.